Bueno, es muy interesante esta discusión, ¿eh? Así que, bueno, son ya las 8:15 exacto. Si queréis empezamos, os presento a Josep, que nos va a hablar de los biomarcadores en la predicción de la recanalización después de la trombectomía mecánica. Josep Puig trabaja con muchos departamentos, como podéis ver, pero nosotros lo conocemos sobre todo del IDI Girona. Ha publicado muchísimo, seguramente habéis leído algún artículo suyo en Radiographic sobre la trombectomía mecánica, que ahora mismo es de referencia en muchos casos de ictus. Así que adelante, Josep, cuando quieras comienza. Muchas gracias, José, y compañeros, por estar hoy en esta mañana, en esta sesión. Efectivamente, vamos a hablar de lo que se ha propuesto en la literatura sobre biomarcadores de imagen, focalizados básicamente en tratar de caracterizar el trombo, la trombosis propiamente. En definitiva, el escenario en lo que nos encontramos, bueno, trataremos de dar una sesión que sea ligera, que sea bastante focalizada en los hallazgos que me interesan, pues que se conozcan y que se remarquen, y será una sesión, yo creo que bastante ágil. Fijaros, básicamente lo que tenemos es un contexto en el que se ha trabajado bastante en desarrollar biomarcadores en el contexto de predecir la evolución funcional del paciente. Es decir, tenemos un paciente que nos llega a urgencias, tenemos una tecnología en imagen que sobre todo pues, está claramente potenciada y enfocada al uso del TAC para manejar al paciente con una isquemia. Y nosotros como radiólogos pues, disponemos del TAC simple, del angio-TC y del estudio de perfusión. Como decimos, básicamente por la rapidez, por la disponibilidad, por todo la explotación de datos que ha habido y por el uso que se ha utilizado en los ensayos clínicos, la herramienta, como decimos, de manejo del ictus agudo. Luego, a partir de ahí, básicamente, lo que hemos trabajado bien en imagen, o más en imagen, es el intentar identificar unos biomarcadores, unos hallazgos que nos permitan predecir la evolución funcional de ese paciente. Es decir, al final, cómo estará este paciente a los 3 meses ponderado por la escala Rankin. Pero, sin embargo, no hay estudios de tal magnitud, en tamaño muestral, en número de artículos publicados, que se focalicen en lo que es la trombosis. Sin embargo, la trombosis, el trombo in situ, per se, es lo que tratamos en trombectomía mecánica. Sabemos que el tratamiento endovascular, ya desde los grandes ensayos, estos pilares que aparecieron en 2015, estos Titanics, ¿no? Nos demostraron que efectivamente la trombectomía mecánica es segura y efectiva cuando tenemos una oclusión de gran vaso. Hay que recanalizar el vaso para que se reperfunda al cerebro este tejido que está en isquemia y exista una evolución satisfactoria del paciente. Sin embargo, no se consigue una recanalización con todas estas técnicas de trombectomía, que cada vez son más, no se consigue una recanalización al final del procedimiento en un 20-30% de los casos. Tampoco existe una recanalización en un alto porcentaje de casos, hablamos aproximadamente entre un 40 y 60% en función de las series, de esta recanalización cuando se ejecuta un primer paso en el manejo del paciente, es decir, un primer paso endovascular, lo que se denomina un efecto primer paso, el fast effect. Esto es de lo que se trata. Se trataría de, ante cualquier paciente, poder introducir con rapidez el dispositivo, los dispositivos y en un primer paso, con rapidez, sacar el trombo. Luego, además, tenemos que hasta un 50% de los pacientes tienen un pronóstico no favorable o no son pacientes totalmente independientes a los 3 meses. Hasta un 40-50% de los casos también en función de las series. En definitiva, ante este abanico y con las distintas técnicas que tenemos para abordar un trombo, sea bien con técnicas aspirativas, con stent retriever o combinadas, con balón o sin balón, configura un escenario. Sería tremendamente útil poder tener unos marcadores, unos hallazgos, unas parametrizaciones concretos que, analizando el trombo, pudieran predecir el éxito de esta trombectomía. Luego, en esta presentación, voy a mostrar una serie de biomarcadores de imagen que existen en la literatura, algunos de los cuales he chequeado y
y trabajado a nivel local, que básicamente se centran en el trombo, en la longitud del trombo, en la localización del trombo, la permeabilidad, la densidad o, en algunos casos más anecdóticos, calcificación del propio trombo. Se han descrito también marcadores de turquidad en ACM y los tres clásicos que dictan más pronóstico que no per se éxito en el procedimiento endovascular, que están centrados en lo que es la volumetría de infarto, de lesión irreversible, el efecto de la penumbra y el efecto de las colaterales. Luego vamos a ir hablando uno a uno de cada uno de estos biomarcadores, de estos hallazgos que nosotros podemos de una manera muy simple, sencilla, reproducible, fiable, analizar cuando vemos un paciente con ictus agudo en la sala. En cuanto a la longitud del trombo, ¿qué tenemos en este sentido? Pues tenemos que ya desde hace unos años atrás, en 2010, el grupo de Riedel, alemanes, presentaban en la International Stroke Conference de Los Ángeles, presentaban un trabajo en el que marcaban un punto de corte de 8 milímetros para predecir el éxito de la fibrinolisis, del uso del TPA. Decían que trombos que superaban estos 8 milímetros tenían una probabilidad más baja de recanalizar. Estos hallazgos se corroboraron en Therapy Trial, en este estudio también publicado en 2017, en el que se hacía un uso, se dicotomizaban los pacientes, se separaban. En la corte que únicamente se utilizó, se administró TPA versus trombectomía, TPA más trombectomía. Y también se encontró un punto de corte que se aproximaba a este centímetro, 8 o 10 milímetros. Luego, la literatura en torno a este aspecto lo que nos dice es que trombos largos se asocian a baja puntuación en ASPETS, probablemente porque son trombos más proximales, trombos localizados en M1. Hay una preferencia en segmentos más proximales que más distales. Se asocia también a colaterales pobres, a largos tiempos de procedimiento. Nos podemos imaginar una trombosis más alargada, un vaso más extensamente ocluido, pues retirar todo este componente trombótico a los compañeros de sala seguramente que les hará más dificultoso y impondrá más tiempo de procedimiento. Se ha asociado más también a incremento de transformación hemorrágica sintomática en un 15% de los pacientes cuando este trombo supera los 12-13 milímetros. Se ha asociado también a mala evolución funcional, a incremento de ranking y alta mortalidad. Luego, se ha publicado un trabajo recientemente en el que ante trombos que superen el centímetro, 10-15 milímetros aproximadamente, recomiendan o ven que cuando se hace una terapia combinada con aspiración y stent retriever, los índices de efecto primer pase son más elevados. En cuanto a la localización, va también ligado a la longitud. Es una variable que tiene cierto efecto colineal. Se ha propuesto esta clasificación CBS, el Codd-Barden Score. Esta fue una clasificación que en 2012 el grupo de Boston publicó en la JNR y nos proponían, pues, de una forma similar a ASPET, en el que hay un score de 10 puntos. En función de dónde está localizada la trombosis, se restan de estos 10 puntos estos valores que veis en la imagen en función de dónde está localizado el trombo. Trombos más proximales imputarán en Clon-Barden score más bajo. A Clon-Barden score más bajo, peor escenario clínico radiológico. En este sentido, trombos cortos, es decir, puntuaciones elevadas en el Clon-Barden score, bien porque tenemos un único punto de oclusión proximal o tenemos más segmentos distales ocluidos, puntuaciones altas, por lo tanto, decimos trombos cortos, se asocian a procedimientos de trombectomía más agilizados y más rápido. Cada punto que incrementa de Clon-Barden score, hay un estudio que nos dice que se incrementa el tiempo hasta casi 10 minutos el procedimiento, el tiempo de procedimiento. Por lo tanto, identificar un Clon-Barden score nos puede ayudar a
indagar, a temporizar cómo nos irá el tiempo de trombectomía, las dificultades en cuanto a temporalidad que pueden acontecer. El Sten Retriever se ha asociado también a buena evolución funcional cuando hemos tenido Front Burden Scores elevados. Por lo tanto, ante Front Burden Scores que tengan un valor que supere los 5 puntos en el cutoff, hay un estudio que dice que iniciar con Sten Retriever puede ser de más utilidad en cuanto a obtener índices de reperfusión más elevados y más rápidos. Incrementar la mortalidad cuando tenemos Front Burden Scores bajos, oclusiones proximales y trombos largos. Y trombos distales, es decir, Front Burden Scores elevados, se han asociado también a mejores índices de reperfusión. Otro tema que es muy interesante es el tema de la densidad del trombo. Hemos analizado la longitud, localización en función del Front Burden Score y ahora vamos a por la densidad del trombo. ¿Cómo medimos esta densidad del trombo? Esta densidad del trombo se puede medir visualmente, es decir, identificar si la ACM es hiperdensa, es isodensa o incluso codensa respecto a la contralateral. Necesitas tener una GTC para correlacionar exactamente la longitud, ahora veremos ejemplos concretos, la longitud y la extensión de este trombo, ¿de acuerdo? Pero recordar que a pesar de que desde los años prácticamente 90 se nos insista que la ACM hiperdensa es un signo indirecto de trombosis, no tenemos que caer en el error de pensar que todas las ACM son hiperdensas cuando están ocluidas. Hay trombos, hasta un 30% de los casos, que pueden ser isodensos, incluso hipodensos. Y precisamente estos trombos hipodensos y isodensos se han asociado ya desde hace 10 años atrás. Tenemos un trabajo en la JNR en 2012 en el que demostramos que trombos precisamente de baja atenuación, que son isodensos y hipodensos, son los que peor recanalizan tras administrar TPA. Ya empieza a haber algún estudio de trombectomía mecánica, pero sin embargo no existen todavía resultados contundentes, así como sí lo hubo con TPA. Cada vez tenemos devices que permiten aspiraciones más completas, tenemos catéteres de gran calibre, se perfecciona mucho toda la tecnología relacionada con los dispositivos de trombectomía mecánica y los análisis preliminares que hemos realizado con muestras de varios centenares de pacientes, de momento no se demuestra claramente que haya un punto de corte cuando utilizamos este tipo de terapia endovascular para predecir si vamos a conseguir un efecto satisfactorio o no satisfactorio. Pero creo que es interesante poder conocer este parámetro para tenerlo en cuenta, que más allá de poderlo visualizar, como comentamos, también se puede colocar una ROIS encima de la trombosis y sacar unas densidades basadas en las unidades Hounsfield de estos trombos. Se ha postulado, se ha correlacionado con estudios de histología en el que trombos que tienen una densidad entre 50 y 70 los consideramos que son de alta atenuación, se asocian a la arteria cerebral hiperdensa, y estos trombos son ricos en hematíes. Hay otros trombos ricos en plaquetas y fibrina que tienen unidades Hounsfield más bajas, hasta 20-40 unidades Hounsfield. Luego veremos algún ejemplo. Fíjense en este estudio, por ejemplo, en el que tenemos una trombosis en este segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, en lo que vemos que espontáneamente es una lesión que no tan simple, es hiperdensa, es un trombo hiperdenso. Podemos colocar encima una ROI, en el que vemos que tenemos 53 unidades Hounsfield respecto a la contralateral, que son 36. Este trombo tiene claramente unas unidades Hounsfield elevadas. Es un trombo que podemos sacar con las predicciones MIP. Recomendamos utilizar un grosor de corte entre 15 milímetros y 20 milímetros aproximadamente, scrollar y ver dónde se localiza, ayudados con dos proyecciones, una proyección axial
una proyección coronal y poder sacar una longitud aproximada. No hacemos el recorrido completo del vaso, siguiendo lo que sería la luz, pero sí que podemos determinar aproximadamente esta longitud. En este caso, fíjense, es un trombo de 25 milímetros. Tenemos un trombo largo con un trombo de alta densidad evaluada con esta ropa. Se realizó la trombotomía mecánica y hubo una recanalización satisfactoria. Fíjense en el TC a las 24 horas cómo esta densidad se recupera y vuelve a ser una densidad normal propia de la sangre que estima aproximadamente el rango entre 30 y 35 unidades calcio. Esta es la densidad normal de sangre cuando la evaluamos en estos niveles. Fíjense aquí otro trombo en que vemos una arteria cerebral espontáneamente, fíjense aquí, hiperdensa respecto a la contralateral. Podemos pensar, si no disponemos del estudio angio-TC, de que es un trombo francamente largo, porque la hiperdensidad la podemos ver que realmente es un segmento que todo M1 sería hiperdenso. Por lo tanto, podríamos sobrevalorar el grado de extensión de este trombo y, por lo tanto, el grado de afectación en el Clopart score. Fíjense, sin embargo, este primer segmento, probablemente por éstasis sanguíneo, también tiene un incremento de densidad, pero es permeable. Vemos opacificación, vemos contraste en el angio. La longitud del trombo sería una longitud no tan larga, sino que estaríamos en torno al centímetro. Tenemos siempre que medir y tener, como decimos, las dos proyecciones axiales y coronales, y vemos que la medida es muy similar, sobre 11-12 milímetros. Tenemos un trombo que, sin embargo, no tiene, fíjense aquí, tiene una atenuación que la cuantificamos de 47 unidades Hansen. La ACM contralateral, a pesar de tener una elevada densidad propiamente donde está la trombosis, vemos que la contralateral tiene una atenuación también elevada. La ratio no sería una ratio tan incrementada como en el caso que hemos visto previamente. Este trombo, probablemente muy condicionado por la longitud, fue recanalizado en el procedimiento de trombotomía mecánica. Aquí vemos que algunas veces podemos tener dificultades en valorar las atenuaciones en cuanto a no poderlo correlacionar claramente con el estudio angiográfico, porque no tenemos suficiente circulación retrógrada que nos permita opacificar el trombo por la parte de atrás. Luego, la longitud como tal en el angio no puede ser medida. Es decir, no siempre podemos medir la longitud. Cuando nos encontramos en este escenario, podemos intentar sacar más rendimiento al TAC simple y poder intentar evaluar lo que es la longitud gracias, aunque no pueda ser tan preciso, pero gracias a esta hiperdensidad en el supuesto caso que el trombo sea hiperdenso. En este caso teníamos una atenuación que casi subía a 53 unidades Hounsfield en el TAC simple. Y fíjense que era un trombo corto. A pesar de ser un trombo corto y de tener elevada densidad, esta trombosis no resultó satisfactoria en el tratamiento endovascular. Aquí tenemos otro trombo, fíjense, 3 milímetros, trombo cortísimo, pero con una atenuación, fíjense, baja, 34 unidades Hounsfield. Ese trombo tampoco recanalizó. En relación a la permeabilidad del trombo, podemos también sacar información acerca de este hallazgo. Se ha visto que trombos más permeables se asocian a mejor evolución. Esto ya cuando realizamos trabajos con fibrinolisis endovenosa, ya lo vimos claramente, porque el trombo al final se puede empapar más de todo el fármaco de TPA, puede entrar en la matriz trombótica gracias a que es permeable, que permite esta entrada, y probablemente esto
pueda explicar que estos trombos recanalicen mejor que no trombos que no sean tan permeables. ¿Cómo podemos medir este fenómeno? Este fenómeno lo podemos medir únicamente, se han propuesto dos metodologías, lo que sería una metodología en el sentido de realizar una única adquisición tras administración de contraste y realizar una adquisición axiográfica, o bien los compañeros de Calgary proponen, bueno, son muy asiduos a hacer TAC multifásico y también para estudiar colaterales, y han visto pues que el hecho de tener múltiples fases con la consecuente incremento de radiación que esto supone, permite también sacar parámetros quizás algo más fiables de permeabilidad que no en un único pase. ¿Cómo evaluamos esta permeabilidad? Fíjense aquí tenemos dos trombos, uno que sería el paradigma de trombo de elevada permeabilidad y el trombo de baja permeabilidad en la parte inferior de la pantalla. Fíjense, tenemos que sacar la ROI del trombo contralateral, sacamos la atenuación, tenemos estas atenuaciones, están en torno a los 35 unidades Hanschel, insistimos, de la sangre, y vemos en el mismo corte, en el angio, colocamos otra ROI y a partir de aquí sacamos una ratio. Fíjense cómo hay claramente un incremento de atenuación en el estudio geográfico, y eso se puede explicar por este incremento de la permeabilidad, porque el contraste definitiva está entrando, se asume que penetra en lo que es la matriz trombótica. En otro estudio, fíjense cómo este coeficiente, esta diferencia no es tan elevada y podríamos inferir que este trombo, o podríamos hacer la presunción de que este trombo puede tener una matriz de más baja permeabilidad. En cuanto a los trombos calcificados, fíjense, se reportan un 2-3% de las isquemias, trombos de elevada atenuación por este componente cálcico, puede llegar hasta 150-200 unidades Hanschel, rango de calcio. También es verdad que se pueden costar de identificar por componente de calcificación de la propia pared del vaso. Lo que sí que se ha visto es que las técnicas aspirativas, cuando se proponen como primera intención en la trombectomía, parece que son menos efectivas que cuando se aborda con stent retriever. Esto hay muy pocas series, son casos también bastante anecdóticos y hay poca literatura al respecto. Ya para ir acabando, lo que serían los hallazgos que los podríamos tener en cuenta a la hora de caracterizar un trombo y aportar información en nuestros informes, sería el tema de la tortuosidad de la ACM. Se ha visto que la distancia entre la parte alta y parte baja de este segmento vascular, con un punto de corte que se aproxima al centímetro, parece ser que es un predictor de transformación hemorrágica y de mala evolución en los pacientes. Se ha propuesto que también el uso de stent retriever cuando tenemos una ACM tortuosa también parece que podría incrementar esta tasa de hemorragia. Esto sería la medida que proponen algunos autores para medir esta altura, la parte basal de las secciones coronales, la parte basal de la ACM de M1 hasta nivel M2. Y esta distancia, cuando supera este centímetro, pues se ha propuesto como un índice de mala evolución, quizás dificultado por lo que sería el abordaje endovascular cuando se intenta la extracción del trombo. Fíjese aquí el tema del volumen de infarto basado en escala Aspects en el TAC simple. Esto se ha asociado también clásicamente, existe mucha literatura acerca de un punto de corte que inicialmente se consideró sobre 7, pero que también hemos visto que puntos de corte más bajos, que rozan los 5 o 6 puntos, pues también puede ser un punto de corte, es decir, no hay que ser tan restrictivo, sino que hay literatura que nos dice que podemos ser un poco más permisivos. Aquí también tenemos que tener en cuenta otro efecto,
que siempre me gusta remarcar, que es el efecto de la penumbra isquémica. La penumbra isquémica puede computar en aspects, en fase hiperaguda. Por lo tanto, la utilización de aspects para excluir directamente un paciente debe tomarse con cautela, porque puede suceder que la penumbra nos compute y nos sobredimensione la capacidad de identificar este hallazgo. Sobre todo cuando son borramientos y no son hipotenuaciones más evidentes. Otro punto que es muy interesante destacar, porque ya tenemos herramientas que nos lo permiten, es esta detección automática del aspects. Esta detección, esta propuesta de scores y nosotros interactuar, que basada en técnicas de inteligencia artificial, sobre todo machine learning, ha sido incluso, cuando se ha combinado con el NIH, ha sido incluso un predictor muy potente de evolución a los 3 meses. En relación al volumen de infarto, que el gol estándar para detectarlo con extrema fiabilidad, tenemos, como bien sabéis, la secuencia de difusión. En resonancia, tenemos este punto de corte que se ha propuesto también de años atrás, de 7.000 litros, pero también es algo controvertido, pero es un punto de corte que tiene que saber que se ha propuesto y que nos marcaría evolución funcional. Y este New England que sacamos hace aproximadamente 2 o 3 años junto a los líderes del proyecto Consorcio Internacional en Hamburgo, este concepto de difusión flare mismatch. El hecho de tener una difusión positiva que nos marca el core de isquemia y un flare negativo, por lo tanto que existe mismatch como tal, esto se ha asociado a buena evolución en los pacientes que sufren esta isquemia. Nos indicaría probablemente un tiempo de evolución inferior a 6-7 horas aproximadamente. Y en relación a la penumbra, sabemos que también se han propuesto varios ratios. No hablaré de esto, únicamente lo que sí comentaré, el poco tiempo que me queda, es un tema que también es controvertido, que es el hecho de que actualmente disponemos de varios paquetes para poder evaluar esta penumbra isquémica. Varios paquetes que evalúan la perfusión ECT, perfusión RM, dígase Rapid, Syncovia, Olea, el portal de Philips, Nordic Eyes, Minerva, etc. El tema está en que al final, detrás de estas plataformas y de estos mapeos que nos simplifican el manejo del paciente, la interpretación de estos fenómenos hemodinámicos altamente complejos que suceden cuando tenemos la isquemia, el tema es que hay distintos algoritmos matemáticos que lo que hacen es proporcionarnos estos mapas. Estos distintos algoritmos matemáticos lo que nos hacen es identificar los voxeles que están ya severamente afectados por el isquemia y otros que están en riesgo, ¿no? Nos permiten detectar la lesión isquémica irreversible de lo que sería la lesión isquémica irreversible sacada a partir de la penumbra. Matemática distinta para cada uno de los softwares significa pixelado, voxel en el mapa, distinto en cada uno de los softwares. Publicamos recientemente, unos meses atrás, un paper en el que decíamos, de acuerdo, asumimos de que la matemática nos da distintos mapeos, por lo tanto, distintas volumetrías en cada uno de los softwares. Pueden haber algunas diferencias significativas en cuanto a la cuantificación de estos mapas en términos de volumetría, pero ¿qué sucede si presentamos los mapas a radiólogos, a neurólogos y a profesionales que se dedican al manejo endovascular, intervencionistas? ¿Qué sucede cuando tienen que decidir si tratan o no tratan a este paciente? Cuando utilizamos 4 superficies distintas, en si trato o no trato, o si necesito más información adicional para poder decidir. Y en estas valoraciones de si trato o no trato, no detectamos diferencias estadísticamente significativas entre los observadores. Por lo tanto, la conclusión es que podemos tener la tranquilidad de utilizar el software que queramos en procesar la penumbra isquémica,
porque el hecho de tratar o no tratar parece ser que no está condicionado en función de cuál sea el algoritmo que utilices y que conforma la matriz computacional de estos paquetes de postproceso de perfusión. A pesar de que hay algunas diferencias cuantitativas en términos de cuantificación volumétrica. El tema de las colaterales también se ha hablado mucho. Que haya buenas colaterales en nuestros pacientes, porque esto se asocia a mejor evolución funcional, a mantener más este tejido de isquémica. Se ha correlacionado también con volúmenes menores de lesión irreversible y es un marcador es un predictor de mejor evolución funcional respecto a los pacientes que no tienen estas colaterales presentes en los estudios. Luego, a nivel de conclusión, quizás remarcar que existen una serie de hallazgos de biomarcadores de imagen en este estudio basal cuando tenemos un paciente que nos ha llegado a urgencias y que lo bajamos a nuestras salas y que cuando realizamos estos tags, antes de que se proceda a un manejo endovascular, hay una serie de marcadores que quizás deberíamos prestar atención. Sobre todo remarcar los que hacen referencia al trombo. Recordar que el trombo es el target del tratamiento para poder recanalizar, para poder reperfundir, para poder mejorar este parénquima cerebral, pero el target per se es el trombo. Existen, hemos comentado, distintos tipos de manejo, ninguno de ellos claramente validado en función del escenario clínico del paciente y el escenario radiológico del paciente, en el sentido de que no podemos asignar una técnica de trombectomía a día de hoy todavía a un perfil concreto de paciente y trombosis con fiabilidad. Lo ideal sería que ante una caracterización semiautomatizada o completamente automatizada de esta imagen basal, antes de que los compañeros se metan a intentar reperfundir el paciente, tuviéramos una serie de parámetros que fueran scores y que nos indicaran, gracias a esta combinada de parámetros, nos recomendaran o apoyaran el uso de una técnica determinada como puerta de entrada a recanalizar el paciente acorde a la fiabilidad de poder y a una alta probabilidad de poder conseguir este efecto de primer pase o que con pocos pases se pudiera recanalizar la trombosis. Esto todavía no existe, pero sí que estamos trabajando en algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo que a partir de este tag simple se pueda, por un lado, detectar, esto es muy importante, detectar la trombosis. Los algoritmos empiezan a trabajar bien en trombosis proximales, les cuesta más en trombosis más distales. Al final estamos trabajando con pequeños voxeles y estamos trabajando con unidades Hanschel que puede llegar a ser de muy poca capacidad discriminativa unos voxeles de otros y por lo tanto los distales les cuesta algo más de encontrar. Pero sepan que ya hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden detectar hasta un 80-85% de fiabilidad un trombo en un tag simple, un trombo proximal. Una vez detectado este trombo, sacar la volumetría del trombo y sacar todo lo que hace referencia a la computación de la densidad de este trombo y cómo se desvía en un histograma, cómo se reparten las densidades de este trombo cuantificadas, no evaluadas visualmente. Si este trombo, haciendo una imagen especular, una vez lo obtengo, lo puedo traspasar al angio y sacar parámetros de permeabilidad. Y en su conjunto elaborar un score que nos permita enfocar en primer lugar, si la trombectomía será eficaz y en un segundo lugar, ya con más ansias de rendimiento, intentar ver si podemos hacer una técnica de abordaje combinada o una técnica no combinada, como podría ser una aspiración como primera maniobra. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Esto era un poco lo que me había propuesto esta mañana de comentarles, de compartir con ustedes y en definitiva pues, poder generar algún tipo de discusión si existen preguntas por parte de la audiencia.
Sí que existen preguntas por parte de la audiencia, Josep, muchísimas. Bueno, para mí ha sido una presentación excelente. La verdad es que has tocado todos los temas y has dado mucha información sobre muchas de ellas. Yo creo que esto es la vanguardia de lo que se está haciendo, ¿no? Lo que nos estás comentando tú. Y tenemos una serie de preguntas de Salva. Nos dice, ¿crees que sería útil y factible hacer informe estructurado para la valoración de los estudios TCE en los pacientes con infarto cerebral agudo? Muy probablemente. Esto ya hemos realizado experiencias o estudios a nivel local, ¿no? Con Inés se lo conoce muy bien y todo el resto de compañeros de neuroradiología en esclerosis múltiple. Hemos realizado unos ítems que esto vamos, esta capacidad de trabajo multidisciplinar que tenemos con los compañeros de neurología, ¿no? Y que justamente podemos elaborar estos CRFs de ir directamente a lo que interesa y dejar lo que no interesa. Y esto al final lo que vemos es que aportas una información mucho más útil y además agilizas la realización de los informes. Es decir, en ictus podría suceder lo mismo. Pues muy probablemente sí, porque al final, si hablamos con los intervencionistas, nuestros colegas nos dicen, si al final tengo que conocer a lo mejor 6 cosas muy bien conocidas. Y muchas veces probablemente nosotros, pues a lo mejor obviamos o no tenemos presente algunos de los hallazgos o de estos marcadores que sí realmente pueden ser útiles, ¿no? Y no únicamente las personas que somos unencefálicas en este tipo de patología y que en definitiva, pues bueno, por el centro en el que estamos y por los compañeros que tenemos al lado, etcétera, y cómo se maneja todo, pues somos afortunados y vemos muchos casos, pero en otros centros que quizás no vean tanta casuística en relación al ictus, sí que sería de gran ayuda poder tener unos informes más estructurados que básicamente, por un lado, se focalizaran en lo que es el tejido cerebral, desde la hemorragia, el número de ASPEX, dónde se localiza este infarto, si hay hipodensidad o no, y después para al tema vascular, dónde está localizada la oclusión, la longitud, la densidad, circulación colateral y si dispones de taquiperfusión, poder determinar si hay o no hay. Pues puedes cuantificar, porque el software nos lo permite, Rápido, Lea, etcétera, Philips, cuantificar esta volumetría de infarto y determinar si hay un mismatch. Es que al final quizás estamos hablando de 10, 12 ítems que sería muy fácil de poder implementar en un CRF y que nos agilizará incluso la realización de los informes y el manejo de los pacientes. Y si hay lesión o no lesión crónica, porque también esto computará en la evolución funcional del paciente y probablemente en el ranking inicial. Completamente de acuerdo contigo, Josep. Yo creo que son altas horas ya de que comencemos a intentar incorporarlo. La siguiente pregunta es, ¿tú crees que el informe TC en el infarto cerebral agudo debe ser cualitativo solo o podría incluir la valoración cuantitativa de ciertos biomarcadores? Cada vez se nos va a pedir que cuantifiquemos más. No únicamente se nos va a pedir, sino que muy probablemente los softwares de inteligencia artificial nos van a ayudar a sacar estas cuantificaciones. Sabemos que cuando cuantificamos somos más precisos, esto en cualquier ámbito de ciencia biomédica, y por lo tanto, cuanto más significado y más cuantificado hagamos el informe en parámetros que sean útiles. Tampoco tenemos que perder, por ejemplo, evaluar el grado de atrofia de un paciente, cuantificar la atrofia en un paciente con este contexto, a diferencia de otros escenarios, quizás no tenga obviamente tanto valor, pero sí que estas dianas que hemos visto en la presentación, probablemente cuantificarlas pueda ser útil. Lo que sucede es que no tenemos todavía esta evidencia que nos digan, y estos ensayos clínicos, que nos digan la longitud a partir de este rango, no un punto concreto, a partir de este rango, pues funciona mejor esta técnica o más probabilidad de que recanalices con un efecto primer pase. Todavía no tenemos esto. ¿Por qué no sucede esto? Porque es verdad que ahora, ya desde la última década, en el diseño de los ensayos clínicos, de los trials de endovascular, participan los neuroradiólogos cada vez más. Tenemos pues esta combinada también de intervencionistas que vienen de la esfera de formación desde la unidad de ictus de neurología y otros que vienen de los departamentos de radiología y son los radiólogos intervencionistas. Esta simbiosis es tremendamente favorable, porque esto el neuroradiólogo seguramente aportará este punto de cuantificación que el clínico quizás pues no la tiene tan presente porque se basa con otro tipo incluso de percepción del paciente, ¿no? Que lo que podemos tener nosotros. Pero está claro que la cuantificación
es necesaria y además nos permite también tener trazabilidad y registros de base de datos. Si una base de datos cualitativa no tiene el mismo impacto ni puede sacar las mismas conclusiones estadísticas que una base de datos de metas parámetros cuantificados. Muchas gracias, Josep. La siguiente pregunta es, ¿tú crees que se debería incluir la valoración del grado de circulación colateral para indicar o contraindicar la realización del tratamiento con los pacientes con infarto cerebral agudo? Esta pregunta es muy buena. El tema es que sí, y también cada vez más las interficias nos dan estos ratios y estas cuantificaciones de la circulación colateral. Ya es muy bueno, muy favorable que visualmente podamos discriminar si en un hemisferio vemos más vasos que en otro, y esto incluso pues haciendo MIMS es fácil identificarlo. Pero estos softwares, basados precisamente en estas proyecciones de máxima intensidad, ya nos están sacando y nos están aportando puntos de corte y ratios cuantificadas. Rapid está Minerva a punto de lanzarse también. Olea no aporta estos valores a día de hoy, pero Rapid sí que ya tiene esta parametrización. Luego, cada vez más se está, porque el tema de circulación colateral sabemos y sabe bien la audiencia que tenemos distintas escalas, distintos grados de valoración cualitativa, y cuál de ellos nos quedamos. Pues muchas veces, si es claramente visible, neutra o pobre. La cuantificación también nos va a ayudar mejor a discriminar los pacientes. Completamente de acuerdo contigo, Josep. ¿Cuál es el valor umbral de ASPEC que permita indicar o contraindicar la realización del tratamiento con los pacientes con infarto cerebral agudo? Ahí hay distinta literatura. Últimamente estamos ya en medio, es decir, estamos en los 5 puntos de ASPECS, que estos 5 puntos de ASPECS parece que determina el tener más confianza en tratar o no tratar. También tenemos que decir que a pesar de que no se disponga, recordemos los 7 puntos de Barber, que en los años, creo que fue en los 94 o a finales de los 90 propuso, pero este 7 clásico ha ganado un punto más, y como digo, 4 o 5 puntos de ASPECS hay veces que determina, teniendo en cuenta que nunca ningún estudio ha ponderado la extensión propia del ASPECS, es decir, el ASPECS puede haber regiones milimétricas como lo que es la región posterior capsular interna, que compute guía como ASPECS, o un territorio más córtico subcortical, en el que tengas a lo mejor 40 veces más de extensión que esta región pequeña. Pero se propuso desde Calgary y así se ha sentado. Pero que no son 7 puntos, que podemos incrementar algo más. El tema del ASPECS, recordar estos sistemas automatizados de detección, y también tener presente que la penumbra te puede confundir, sobre todo cuando hay leve desdiferenciación, que lo ponemos en los informes, entre sustancia gris y blanca. Si no es una hipodensidad que se empiece a ver algo patente, ir con cuidado, tener los mapas de perfusión al lado, porque la penumbra, que es sintomática, te puede llevar al huerto. La siguiente pregunta, Josep, es ¿cuál es la utilidad actual de los algoritmos de inteligencia artificial como Rapid y otros en la indicación del tratamiento con los pacientes con infarto cerebral agudo? Bueno, eso es lo que has ido hablando, ¿no? Son herramientas de ayuda, pero claramente no están firmemente indicadas para que de una manera inequívoca, sin tu supervisión como especialista y por un equipo multidisciplinar, se puedan tomar como referencia para tratar o no tratar. Perfecto. Y la última pregunta es, lo hace Joaquín Serena y dice, ¿composición y permeabilidad de trombo están relacionados? Perdón, es esa la pregunta es si la composición y la permeabilidad del trombo están relacionados. No han habido, Joaquín, estudios que hayan, o yo lo desconozco, que hayan asociado per se la permeabilidad y la composición. Sí, composición con densidad cuantificada con unidades Council, pero con este perfil que se describe en fibrinolisis, que se describe más favorable cuando tenemos alta atenuación, porque tenemos más trombos que son más ricos en hematíes, que teóricamente también se hipotetiza que hay un origen más cardioembólico, más que los de origen ateromatoso, que tienen densidades más bajas. Excepto esta correlación histopatológica que existe con las densidades, con la permeabilidad,
no conozco a día de hoy que hayan vinculado estas tres patas, lo que sería lo que se ve en el microscopio con la densidad y la permeabilidad. Pero sería interesante poder realizar algún estudio, sin duda. Bueno, hasta aquí las preguntas. Ha sido una batalla. Muy bien, Josep. Volver a decirte lo mucho que me ha gustado tu presentación. Ahora mismo voy a pasar el turno de palabra a Joaquín Serena por si quiere hacer unas aportaciones finales. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Cés. Gracias. Cés, muchísimas gracias también. La verdad es que yo me limitaría, bueno, no me voy a limitar a esto, pero felicitarte por la presentación que nos has hecho. Es espectacular, es muy ágil. Es una revisión brutal de aspectos, además, que todavía, como has insistido, no están validados, pero que sí que podemos utilizar en clínica y que, de hecho, nosotros los clínicos los estamos utilizando cuando nos los dais y los miramos cuando tenemos la posibilidad. Me ha encantado la aproximación que has hecho de esta presentación, muy clínica, buscando herramientas que nos puedan ayudar a neuroradiólogos y a neurólogos a tratar a los pacientes. Creo que has marcado muy bien el problema que tenemos actualmente. Un 20-30% de los pacientes no se recanalizan. En muchos papers vemos que los nuevos devices, pues 90% de recanalización, pero realmente cuando no es un first pass, cuando esa recanalización la conseguimos más allá del tercer intento, se comporta prácticamente como si no se recanalizaran los pacientes, ¿no? Con lo cual, tener esta información que tú nos das para saber cuándo paramos, que es un problema que tenemos en sala continuamente, la verdad, cuándo paramos o cuándo utilizamos otro sistema de extracción, pues sería espectacular. Así que sí, 20-30% de pacientes que no se recanalizan y que se puede mejorar con estas herramientas que nos das. Y lo que es muy interesante, hasta un 50% de pacientes se recanalizan, pero luego no recuperan. Es como si hubiera una recanalización sin reperfusión, ¿vale? Y en este sentido, de los parámetros que tú has revisado, a mí me gustaría destacar, me ha parecido muy interesante la revisión que has hecho sobre la composición y la información que nos puede dar el trombo. Esto es un tema que cada día nos planteamos en sala. Sabes que estamos haciendo ensayos clínicos buscando esa reperfusión que a veces no se produce aunque se recanalice el paciente. Y aquí parece que influye muchísimo la composición del trombo. La longitud que nos has dado, esos 8 milímetros, pero sobre todo la composición sería espectacular porque nos estamos planteando tratamientos como, por ejemplo, ya lo hemos hecho, de hecho en el Choice, de hago trombectomía y luego pongo TPA. ¿Vale? A continuación, intraarterial. Entonces, los inhibidores del receptor de los toll-like receptors que estamos utilizando ahora endovenoso. Esto depende mucho del trombo. A nivel clínico estamos guardando los trombos y los estamos analizando, pero es una información que tenemos tardía. En cambio, esta que nos das tú sería una información que tendríamos entrando en sala o, no sé si lleva mucho tiempo analizarlo, la tendremos en el futuro, que nos podéis dar la información mientras estamos en sala. Yo destacaría lo que has comentado, que son parámetros que no están todavía validados, pero que seguro que serán una herramienta en el futuro. Y me gustaría destacar también el aspecto que ya has insistido tú, de que serían unos parámetros cuantificados. Si tenemos estos parámetros cuantificados y estructurados, yo creo que estos ya no los podéis dar a los clínicos, aunque no estén validados todavía, sí que serían de utilidad en sala para nosotros. A mí lo que más me ha gustado toda la presentación muchísimo, pero creo que la composición del trombo da muchísimo futuro. Marcadores de volumen, destacaría lo que tú has comentado, cuidado con el ASPET. Estamos excluyendo pacientes cuando últimamente, por ejemplo, estamos viendo que ASPET de 5 se benefician, sobre todo porque hay ASPET, los he insistido y quiero destacarlo, hay ASPET que no están marcando tejido muerto, tejido necrótico, es ASPET recuperable. Entonces, cuidado con el ASPET, una gran herramienta, pero no debe ser absoluta, ¿no? Y probablemente lo que tú comentas, yo también me fío casi más de la información que nos da la inteligencia artificial que la que hacemos los clínicos, que tenemos una variabilidad muy, muy grande en el ASPET, sobre todo porque muchas veces no damos como alterado el ASPET cuando no es un tejido que claramente está muerto, claramente hipodenso. En el tema de penumbra también muy interesante toda la revisión que has hecho. Me ha gustado lo que has destacado de que los diferentes algoritmos de inteligencia artificial nos dan resultados parecidos, con lo cual nos podemos quedar bastante tranquilos con el que estamos utilizando, pero también el parámetro que tú has insistido de que impacta muy poco en
la indicación o no de tratamiento, porque hay un radiólogo detrás o un neurólogo también ayudando con la clínica para interpretar este resultado de los algoritmos. La penumbra está bastante clara, las indicaciones hoy en día, esto sí que está validado, pero irá cambiando también en el futuro, ¿no? Y luego has terminado hablando de las colaterales, ya con poco tiempo, pero creo que conjunto con el trombo es uno de los aspectos que a los clínicos nos resulta muy útil si nos los dais y especialmente si los cuantificas como has comentado. En clínica diaria esto, por ejemplo, nos está ayudando cuando nos dais esta información a saber que la ventana se nos extiende, que ese paciente aguanta más, que podemos entrar y no enviar, en fin, una serie de aspectos clínicos que con las colaterales estamos utilizando en el día a día. Felicitarte por la información que nos estás dando. Concluiría diciendo que está claro que la información clínica que tenemos los neurólogos y la información que tenéis los neuroradiólogos tenemos que manejarla juntos y individualizar el tratamiento, siempre buscando ampliar la ventana y ampliar el volumen de pacientes que podemos tratar y la eficacia y el manejo de ellos en sala. Tiene que ser un tratamiento individualizado y felicitarte, porque la verdad es que es una revisión excelente de aspectos que yo creo que vamos a poder implementar pronto en clínica y que si nos los dais ahora serán útiles para el manejo del paciente en la sala. Felicidades. Muchas gracias, Joaquín, por la exhaustividad de los comentarios. Casi nos has hecho otra sesión. Adelante, Salva, por si quieres hacer unos comentarios. Sí, bueno, yo creo que después de Joaquín, que ha dado el magnífico resumen, yo solo quizás subrayar lo que ha dicho Joaquín, que Josep nos ha comentado temas que ya hemos oído otras veces de él y de otros, ¿no? Que sí penumbra, que sí volumen, que sí colateral, pero lo que llama la atención es como Josep nos has hablado del trombo, longitud, localización, densidad, calcificación, permeabilidad. Es que yo creo que eso es un lujo, toda la información que nos has explicado que podemos sacar del trombo. No sé si te parece bien este resumen, Josep. Fantástico, la verdad es que muchas gracias, Salva, Joaquín, por la excelente, siempre es un placer escucharte porque lo cuentas además con una facilidad y llega de una manera que, bueno, eres un maestro con toda regla, ¿no? Y te agradezco muchísimas palabras y sobre todo el resumen brillante que nos has hecho, que al final has hecho un resumen completo de lo más importante y lo más relevante, ¿no? Al final, y Nerses también por la moderación, al final fijaos que lo que ya apuntaba Nerses, ¿no? que nos comentaba, el tema de un informe estructurado, es decir, tenemos que tener unos ítems que sean claros, que sean fácilmente medibles y observables, reproducibles, que habitualmente lo son, porque no estamos aquí indagando sobre cosas que, bueno, quizás el tema del ASPEX pueda ser lo más controvertido, ¿no? Yo la verdad es que también, ¿no? En aquella famosa conferencia de 2010 en Los Ángeles, cuando ves que Andrew Denchuk, ¿no? Uno de los padres, ¿no? de Calgary, que más ha trabajado con la lectura de ASPEX, con otro colega suyo, ven que entre ellos tienen únicamente una concordancia de un 60% de ASPEX. Es que es muy heavy. Es que esto en 2010, o sea, gente que había leído más de 15.000 tags, únicamente concordaban en 6 de cada 10. En el número, no decir si era una localización u otra, que a lo mejor después ya bajabas a la mitad. ¿Cómo tirar una moneda? ¡Qué fuerte! Imagínate, los que somos más profanos y no sabemos tanto, pues ¿cómo nos podemos equivocar? Efectivamente, necesitamos herramientas automatizadas que nos ayuden. Pero este informe estructurado es necesario y sería importante incluso hasta impulsarlo a nivel de sociedades, ¿no? De intentar que los ítems clásicos que hemos hablado pues se quedasen claros y seguramente que ayudaría mucho más a tomar la decisión y a tratar al paciente mediante trombectomía. Muy bien, Josep. Yo creo que ya es tiempo. Bueno, muchas gracias, Nerses, por la moderación. Joaquín, muchas gracias por tus excelentes comentarios y Josep, como siempre, excelente. Si os parece bien, lo dejamos. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a la autora Laura Martos, que nos va a hablar de signos radiológicos de hipotensión e hipertensión intracraneal y estáis todos invitados. Josep, Joaquín, Nerses, muchas gracias y que tengáis buen día. Gracias a todos. Igualmente. Felicidades. Hasta luego.